ser yo, eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegué a casa después de comprar un helado en McDonald's. Estaba a punto de ver un poco de Malcolm el del en medio cuando mi amigo me llamó por Discord. Lo ignoré y le respondí por mensaje preguntando qué pasaba. Me contestó que creía que acababa de ver una maldita criatura críptida. Lo llamé de inmediato. Me dijo que iba conduciendo a casa desde el trabajo con las luces altas encendidas y, al girar, las luces iluminaron un pequeño claro en el bosque cerca de su casa, mostrando una figura humanoide alta, pálida, con piel blancuzca grisácea, que estaba a 4 patas. Dijo que la criatura giró para mirarlo, se asustó muchísimo y salió de ahí a toda velocidad. Le pregunté qué tan alta era y me dijo que tal vez medía unos 2-4 metros, pero añadió que esto estaba a 2 minutos de su casa. Me contó que estaba en su coche, demasiado aterrorizado para salir. Le dije que tenía que entrar a su casa y contarle a su papá, tal vez incluso llamar a la policía. Me dijo que estaba bien, se bajó del coche mientras yo seguía en la llamada y mencionó que escuchaba gritos desde el bosque. Le dije que corriera como loco hacia la casa. Colgó y, unos minutos después, me envió un mensaje diciendo que su hermano y algunos amigos la habían visto hace unas noches y fueron a perseguirla al bosque con machetes. Pueblerinos del campo. Leyenda extraña. Árboles asesinos. Tengo una historia parecida a esa. Me la contó mi mamá. Es de su pueblo natal, en la zona rural de Estados Unidos, en los Apalaches. Fue a mediados de los 80, más o menos. La gente empezó a quitarse la vida. Todos lo hacían colgándose del mismo árbol. Sin excepción. Era un pueblo pequeño, lleno de supersticiones. Empezaron a pensar que el árbol estaba maldito. Después de que encontraran al 6º o 7º colgado, decidieron que el árbol tenía que ser derribado. Lo talaron. Y según mi mamá, la maldición se confirmó cuando el tronco comenzó a sangrar, porque del tocón empezó a salir un líquido rojo. Todos se sintieron aliviados, creyeron que la maldición había terminado. O al menos eso pensaron. 2 semanas después, una mujer del pueblo fue hallada muerta en su casa. Era conocida por ser una roadworker, una especie de curandera o mujer sabia, aunque no era precisamente amable. No la habían visto en un tiempo. Vivía cerca del antiguo árbol maldito. Fueron a verla y la encontraron muerta en su cama. Parecía haber sido estrangulada. Tenía hojas enredadas en el cabello, ramas rotas y pedazos de corteza esparcidos por todo el lugar. Sus uñas estaban llenas de tierra, algunas medio arrancadas, como si hubiese forcejeado con un "no puede ser". El pueblo aprendió a evitar esa parte del bosque. Todo el suceso terminó convirtiéndose en una historia de fantasmas para asustar a los niños. Mi mamá me la contó. Dulces sueños, hijo Jesús. Mamá, obviamente hay que tomar esta historia con una buena dosis de escepticismo. Pero si mi mamá se la inventó solo para asustarme, debo admitir que lo logró. Me mudé a Kentucky para trabajar en el servicio de bomberos. Compré 26 kilómetros cuadrados de bosque montañoso con una casa en una subasta. El antiguo dueño vivió allí toda su vida, murió en la propiedad, y su familia la vendió para ganar dinero rápido. Comencé a plantar más árboles. El bosque es denso, pero podría tener más alrededor de la casa. Instalé cámaras de sendero porque había vagabundos entrando en la propiedad. Algo se estaba enojando y arrancando las cámaras de sendero desde atrás, incluyendo las que estaban altas en los árboles. Encontré montones de ellas en huecos de árboles. Tomé mi escopeta y equipo de campamento, salí a buscar al vagabundo y convencerlo de que se fuera de la propiedad. No encontré a nadie, solo huellas pequeñas de 4 dedos en el barro cerca de los arroyos. Pensé que eran de un mapache, pero la separación me hizo pensar que estaba de pie. Armé el campamento y me preparé para pasar la noche. Cociné un sabroso estofado de conejo, entré en la tienda y me dormí antes de limpiar la olla porque estaba muy cansado. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, con la luna brillando entre los árboles. Escuché ruidos extraños de gruñidos afuera de la tienda, parecían pequeños. Abrí la ventana de la tienda. La olla de estofado estaba balanceándose, pero no podía ver nada cerca, salvo una roca cubierta de musgo del tamaño de un bidón de 4 litros que no había notado antes. No le di importancia y volví a dormir. Me desperté, fui a la olla para preparar el desayuno.
La olla había sido lamida hasta quedar limpia, y la roca cubierta de musgo había desaparecido. Pensé que los mapaches la habrían limpiado en la noche y que la roca era el bulto gordo que lo hizo. Empaqué, busqué un poco más, no encontré a nadie, pero juraría que el musgo a mi alrededor estaba vivo. Noté que las rocas parecían moverse cuando dejaba de mirarlas. No sentí temor, solo desconcierto. En algún momento de la búsqueda, perdí mi cuchillo, que aunque es barato, tiene mucho valor sentimental para mí. Llegué a casa, cansado y desanimado por no encontrar a nadie y por perder mi cuchillo. Me fui a dormir inmediatamente. Me desperté por unos golpes suaves en mi puerta. Me levanté algo atontado, abrí la puerta, mirando de reojo dónde guardo mi arma por si acaso. Miré por la ventana, no había nadie. Tomé la escopeta, abrí la puerta y saqué la cabeza por si era alguien visitando a su nuevo vecino. No había nadie, solo los ruidos del bosque y alguna que otra mariposa. Salí por la puerta y sentí que mi pie golpeó algo. Miré hacia abajo. Mi cuchillo estaba allí, sobre un pequeño lecho de flores y hierba. Miré alrededor, muy confundido pero feliz porque alguien encontró mi cuchillo, y luego enojado porque alguien estuvo en mi propiedad y me estaba observando. Grité lo más fuerte que pude un rápido agradecimiento y, si estaban allí, que vinieran a hablar conmigo. Noté 3 rocas, todas del tamaño y forma de un bidón de leche, en una fila justo en el borde del bosque. Recogí el cuchillo y volví a entrar. Miré hacia afuera, las rocas habían desaparecido. Ese día, compré un perro collie de frontera en el pueblo. Tengo más historias sobre estas cosas si alguien quiere escucharlas. Un mes después de encontrar mi cuchillo en el porche, estaba plantando más árboles y trabajando en un pequeño jardín. Mi cachorro, lo llamé Hugo, andaba olfateando cosas, haciendo cosas de cachorro. Mientras trabajaba la tierra, noté 2 rocas en el borde del bosque. No le di importancia, no me molestan y yo no las molesto. Para ser honesto, ya me estaba acostumbrando y esperando verlas. No sentía miedo, y Hugo no parecía molesto por ellas. Me metí de lleno en mi jardín, perdí la noción del tiempo y levanté la vista para buscar a Hugo y llevarlo dentro para un descanso. Hugo había desaparecido, me asusté porque amo al pequeño, lo busqué frenéticamente y lo vi en el borde del bosque, olfateando una de las rocas. La roca que estaba olfateando se movió un poco cuando su nariz se acercó. Me levanté para correr hacia Hugo y evitar que se lastimara en caso de que una roca se cayera sobre él. Fue entonces cuando vi que el musgo de la roca se movió y salió un brazo pequeño y delgado. Me detuve por un segundo y parpadeé para asegurarme de que no estaba alucinando. Hacía calor y humedad, y no había bebido tanta agua como debería. El brazo siguió extendiéndose lenta y tímidamente hacia Hugo, retrocediendo un poco cada vez que la nariz de Hugo lo tocaba. Comencé a acercarme de nuevo, con cuidado para no asustar a la cosa de roca. Estaba a unos 45 metros de Hugo y vi que estaba acariciando su cabeza. Hugo movía la cola y parecía estar disfrutándolo. Estaba a unos 9 metros cuando pisé una rama e hice un ruido fuerte. El brazo de la criatura se retrajo rápidamente en su cuerpo y las rocas comenzaron a rodar frenéticamente. Hugo corrió tras ellas, yo corrí tras Hugo. Perdí de vista a Hugo y lo busqué hasta el anochecer. Volví a casa para tomar una linterna y mi equipo de campamento para encontrar a mi cachorro. Al acercarme, vi un bulto blanco y negro en el porche. Corrí hacia mi casa, y al acercarme, vi que era Hugo. Estaba en el porche, inmóvil. Me estaba angustiando más, al acercarme, vi rojo y rosa alrededor de su cabeza y cuello. Empecé a correr, pensando que mi perro estaba herido o muerto. Estaba a unos 3 metros, a punto de subir al porche, cuando la cabeza de Hugo se levantó y me miró. Se puso de pie y vino a saludarme con su boca babeante, claramente feliz de verme. Tenía una pequeña corona de flores rojas y rosas alrededor de su cabeza y cuello, y una cuerda atada a su collar y a mi puerta. Lo abracé, con lágrimas en los ojos porque amo mucho a este cachorro. Me puse de pie, grité un agradecimiento a quien lo trajo a casa. Entré y me fui a dormir. He estado en esta propiedad por unos 4 años, y tengo muchas más historias sobre ellos si la gente sigue interesada. Me he acercado mucho a ellos, estoy intentando construir confianza con las pequeñas cosas. Un año después, seguí viendo las rocas alrededor de mi casa, cada vez más cerca. Noté que una vive en mi jardín ahora. Es un poco diferente a las demás, gris verdosa y muy redonda, casi esférica. De vez en cuando, miro por la ventana y veo un destello de ella moviéndose. Es muy lenta y metódica. Mi jardín nunca ha lucido más hermoso desde que se mudó. Salgo al jardín a menudo y la veo en el lado opuesto al mío todo el tiempo.
Un día decidí acercarme para mostrarle que no quiero hacerle daño. No tuve éxito, solo recoge sus brazos y piernas cuando me ve. Parece un perezoso regordete tallado en piedra, pero sin boca ni nariz, solo dos pequeños ojos brillantes. Decidí dejarla en paz, parece que ayuda con el jardín, y lo aprecio. Noté que a veces algunas de mis verduras desaparecen, o están mordidas y dejadas cerca de la roca. Las dejo para ella, dejo algunas verduras cerca del borde del bosque. Un día, noté que la roca había desaparecido. Las verduras ya no se comían, y el jardín lucía algo descuidado. Las rocas desaparecieron de la línea de árboles. Estaba genuinamente triste porque se fueron. 2 semanas después, fui al bosque a buscarlas. Llegué al centro de mi propiedad donde un roble enorme había caído, probablemente de unos 30 metros de alto. Al acercarme, noté docenas de rocas en él y alrededor, todas apoyadas como si lo estuvieran besando o descansando sus cabezas en él. Me abrumó una repentina sensación de tristeza, como si hubiera perdido a un familiar. Me acerqué al árbol, puse mi mano en él y susurré algunas palabras amables a las rocas. Volví a casa tras pasar casi 3 horas en el árbol, sintiéndome desolado por alguna razón. Recordé que tenía un roble blanco joven en mi patio frente a la casa. Lo desenterré y lo llevé al roble grande en el bosque al día siguiente con Hugo. Lo planté junto al roble caído, para que reemplazara el gran hueco que dejó el anterior. Hugo caminaba entre las rocas, había algunas acariciándolo. Unos días después, noté que las rocas estaban de vuelta en el borde del bosque. La roca del jardín volvió, y todo luce exuberante y vibrante otra vez. Tengo otra historia notable que fue algo aterradora. Supongo que no es realmente aterradora, pero involucra a un vagabundo loco. Salí al bosque un día con Hugo para buscar vagabundos, saludar a algunos amigos y simplemente estar al aire libre. Noté cada vez más señales de una persona sin hogar viviendo allí. Basura por todas partes, ramas y plantas rotas, etc. Finalmente llegué a donde creía que el tipo estaba acampando, encontré un refugio y lo desmantelé, pero lo doblé cuidadosamente para que pudiera irse de mi propiedad rápido. Estaba oscureciendo, me preocupaba haberlo pasado por alto o que estuviera muerto en algún lugar de mi propiedad. Había alguien moviéndose más adentro en el bosque, le grité que se detuviera y hablara conmigo. El tipo tenía un pico, así que mantuve mi escopeta lista por si se ponía violento. Vi que estaba destrozando algo con él. Me asusté, pensando que había encontrado un asesinato. Entonces escuché el inconfundible sonido de rocas siendo aplastadas. Disparé al aire y conseguí su atención rápidamente. Dejó caer su pico y levantó las manos, murmurando algo ininteligible. Mi adrenalina estaba a tope, estaba temblando, y Hugo se volvía loco con su correa. Le grité por aplastar las rocas, él empezó a decir que lo seguían y le arrojaban cosas. Casi le disparé ahí mismo, pero en cambio lo llevé a punta de pistola al borde de mi propiedad y le dije que se fuera y no volviera. Unos días después, recibí una llamada de la oficina del sheriff sobre un cuerpo encontrado cerca de mi propiedad. Un vagabundo, golpeado hasta la muerte y metido en un árbol. Me dijeron que vendría un ayudante del sheriff a hablar conmigo. El ayudante llegó 1 hora después, me preguntó si había tenido alguna interacción con el vagabundo. Le dije que no, y empezó a irse. Se dio la vuelta en mi porche, mencionó que mi cerca de piedra estaba un poco baja, pero se veía bien. Miré alrededor, vi que todo el borde del bosque alrededor de mi casa estaba rodeado de rocas. Le agradecí y lo acompañé a su patrulla. Se fue, miré hacia mi casa. Todas las rocas habían desaparecido, excepto 2. Tengo muchas historias pequeñas, como regalos y demás. Me dejan flores, a veces hongos morilla, cosas que he perdido, etc. Les doy alrededor de 1/3 de mis verduras, y parece que les gusta. Cada vez aparecen más en mi patio, en lugar de la línea de árboles, y solo se mueven cuando no notan que estoy ahí. Se mueven muy lento, y la única vez que los he visto moverse rápido es cuando ruedan. Tengo muchos más animales en mi área ahora, y el bosque y el patio / jardín están mucho más exuberantes y verdes cuando están cerca. Parecen desaparecer durante las tormentas. Creo que se meten en huecos de árboles o esperan pacientemente bajo algún tipo de cobertura. La roca del jardín entra en un pequeño enrejado cubierto que le construí para cuando llueve. Nunca los he oído hablar, y solo he visto sus caras unas pocas veces. Es solo una roca oblonga con ojos negros brillantes que parecen vidrio negro pulido. Brazos y piernas muy delgados, no parecen huesudos sino más como enredaderas. Se repliegan en el cuerpo y no son visibles. 4 dedos en los pies y 3 dedos y 1 pulgar en las manos.
Sus cuerpos tienen forma de bala, y son del tamaño de un bidón de 4 litros. La roca del jardín es más redonda, sin embargo. Su cabeza está en la parte frontal del cuerpo, no en la parte superior, y se mezcla con él. Los ojos están muy separados, casi paralelos, y del tamaño de una canica pequeña. Están cubiertos de musgo, y pueden variar de verde a burdeos. Creo que eso podría indicar la edad, pero no lo sé. Cuando se levantan y caminan, parecen encorvados, y tienden a tambalearse más que solo caminar, con los brazos extendidos como si llevaran algo debajo de ellos. Había un par de cosas dejadas en la casa, como algunos documentos personales, principalmente registros médicos. Además de eso, sé que el tipo vino de Holanda y que construyó la casa cuando llegó en los años 50. Ninguno de sus familiares quería la tierra, solo parecían querer ganar dinero rápido. Les permití esparcir sus cenizas en el bosque, porque ahí es donde pasó la mayor parte de su tiempo con su esposa, cuyas cenizas también fueron esparcidas aquí, según su hija. Parecía un anciano dulce. Le gustaba tallar madera, y encuentro algunas de sus cosas aquí y allá en el sótano y el taller. Dejé una figura que hizo en el porche, y al día siguiente había desaparecido. No estoy seguro si la tomaron ellos, o si fue algún otro animal o vagabundo que pasó por ahí. Para empezar, me disculpo de antemano por la longitud de esta historia, y quiero dejar claro que no me importa si se cree o no. Si no puedes creerla, solo puedo decir que lo entiendo, y yo mismo no la creería si no la hubiera vivido. Esto ocurrió hace 3 años, estaba realizando un posgrado que involucraba comunidades aborígenes. Me asignaron un puesto en la ciudad Yolngu de Raminjinin, en Arnhem Land, que es una pequeña franja de terreno semi-urbanizado que colinda con un enorme pantano al que, de manera amable, llaman el pantano Arafura. El pantano es probablemente uno de los lugares más salvajes de Australia. Imagina un terreno del tamaño de un país, con un bosque en perpetua descomposición, inundado por una llanura de agua estancada y maloliente, y con cocodrilos como un peligro real. Mi lugar era básicamente una choza situada justo al borde del pantano. Técnicamente, no estaba dentro de los límites de la ciudad y se encontraba a unos 3 kilómetros de distancia por un camino de tierra. Era una casa de campo abandonada y la tenía toda para mí. La parte trasera tenía una veranda con vistas al gran pantano negro, con paisajes impresionantes al atardecer, y estaba rodeada por un círculo polvoriento de eucaliptos a ambos lados. No conocía literalmente a nadie allí y no voy a mentir, las primeras semanas fueron bastante inquietantes, intentando acostumbrarme a estar más solo de lo que nunca había estado, en esa vieja choza de hojalata a medio camino de la ciudad, en un claro al borde del pantano. Pero la adaptabilidad es una virtud, y pronto me encontré pasando mi tiempo libre arreglando el lugar, incluso sembrando semillas al frente y talando algunos árboles pequeños. Recuerdo mi orgullo cuando derribé un árbol pequeño por primera vez, después de horas jadeando. Cuando fui al pueblo y vendí la madera, les dije a los lugareños que me tomó mucho menos tiempo del que realmente fue. Todos estaban muy acostumbrados al trabajo duro, y fue un choque cultural cuando cené en casas que no tenían televisión, mucho menos una computadora. No todos vivían exactamente en lo que se consideraría pobreza, ya que algunos lugares eran más acomodados que otros en el sentido típico, y había un esfuerzo real por mantener cierta distancia de las normas de la sociedad externa. Por ejemplo, había, y sigue habiendo, una prohibición de alcohol que se tomaba bastante en serio mientras estuve allí. Así que estuve sobrio durante un año entero, aunque muchos que escuchan la historia han sugerido que estaba borracho o drogado. El primer mes fue difícil pero estimulante, y realmente me mantuvo en marcha. Como dije, luché un poco con el aislamiento y tener que pasar mi tiempo haciendo cosas que normalmente no haría, como trabajar la tierra y cortar madera, pero fue una buena desintoxicación y, después de un tiempo, el olor del pantano se volvió menos desagradable. Al principio, los sonidos de las diferentes aves y la vida nocturna casi me mantenían despierto por la noche, pero con el tiempo aprendí a distinguir los ruidos de las aves y los reptiles y encontré consuelo en ellos. En 2 ocasiones tuve la suerte de escuchar el vozarrón retumbante de un cocodrilo cerca de la casa. Era realmente un regreso a la naturaleza y, para el segundo mes, ya me había adaptado completamente, pasando largos periodos solo conmigo mismo en el monte.
Fue en algún momento de este segundo mes cuando ocurrió por primera vez, aunque en ese momento no le di importancia. Estaba sentado en la veranda trasera en una tarde muy cálida y clara. Estaba leyendo, creo, cuando después de un tiempo me di cuenta de un extraño silencio. Tuve que esforzarme para escuchar, pero pronto confirmé que solo se oían los sonidos de una ligera brisa, el suave movimiento del agua y el crujido de mi mecedora. El coro habitual de aves, insectos y ranas, que normalmente lo envolvía todo, se había desvanecido en algún momento. Al registrar este silencio repentino, una sensación como ninguna otra me recorrió y literalmente temblé. Fue como si mis huesos se helaran brevemente y una frialdad interna me invadiera, junto con un cosquilleo en la piel. Me mareé mucho y pensé que podría vomitar. Me levanté y, en el segundo en que alcé la cabeza, ocurrió y terminó antes de que pudiera registrar lo que había visto. Es imposible describir cómo debí percibirlo en ese momento, solo puedo decir que vi un árbol cercano, una lanza blanca y delgada que estaba a cierta distancia detrás y debajo de un par de árboles más grandes. Este árbol, como muchos otros, había perdido sus ramas, dejando solo el tronco delgado de pie. Lo que vi fue que este árbol se estremecía rápidamente, como si tuviera un maldito ataque, antes de retorcerse y quedarse quieto de nuevo. Ningún otro árbol cercano hizo lo mismo. Dudé de mis propios ojos. Olvidándome del mareo, lo miré fijamente durante mucho tiempo, no muy asustado pero tampoco particularmente cómodo. No podía decir que había visto, y si era o no un efecto secundario del mareo. El árbol simplemente estaba allí, inmóvil como siempre, y noté que el canto de las aves había regresado y el calor volvió a mi cuerpo, así que lo olvidé por mucho tiempo. Me había integrado con un maestro de escuela en la zona y ahora pasaba 3 días laborables hablando con niños en el centro educativo, por lo que pasaba menos horas de luz en la casa. En esos atardeceres en el pantano, solía sentarme en la veranda a fumar tranquilamente, tal vez leer hasta que llegaba la noche. Cuando el verano dio paso a la siguiente estación, el ciclo no era muy pronunciado en esa región, que permanece muy húmeda la mayor parte del año, noté un aumento en los insectos. No me molestan los insectos, pero creo que a todos les dan un poco de escalofríos esos bichos voladores de patas largas, mosquitos grúa, pero que en esa zona llamaban patas largas. Recuerdo estar sentado en la veranda y ver por primera vez un gran enjambre de estas cosas, tal vez recién nacidas, formando grandes nubes contra la luz anaranjada del cielo. Los mosquitos grúa en ese pantano eran tan grandes que podías escucharlos rozándose entre sí, y no es una exageración. Estas cosas podían estar a metros de distancia y aún escuchabas el sonido vibrante de sus alas. Como dije, no le tengo mucho miedo a los insectos, pero cuando fui a orinar en medio de la noche, el baño era una especie de letrina externa, y me encontré en un espacio reducido con un mosquito grúa del tamaño de una gaviota zumbando alrededor de la luz, chocando ocasionalmente contra mí y tocándome con sus largas y horribles patas. Estaba un poco nervioso. El otro insecto que comenzó a causarme algo de ansiedad era una especie de molusco parecido a un percebe que aparecía en grupos en la orilla del agua después de que llovía. No eran particularmente espeluznantes, pero me preocupaban porque crecían rápidamente y a menudo se extendían a los escalones de la veranda. Le pregunté a un pescador local cómo eliminarlos y fue a su camioneta, regresando con un raspador de pintura metálico. Así que añadí la tarea de raspar estos pequeños percebes de los escalones de madera vieja. No era agradable experimentar sus cuerpos rojizos internos, la forma en que se desprendían como una costra de cáscara dura y el olor verdaderamente nauseabundo. Aparte de la creciente presencia de insectos dentro y alrededor de la casa, me mantenía bien. Seguía limpiando el área de malas hierbas y cortando árboles pequeños para vender en el pueblo. Además de los insectos, el cambio de estación había traído una marea de basura en el agua, algo que me dijeron que ocurría todos los años. Cada vez más grupos de plásticos viejos, botellas y cosas por el estilo se acumulaban en una línea de desechos fuera de la casa. Comencé a recogerlos por las mañanas, manteniendo el agua limpia mientras estaba allí. Fue mientras hacía esto una mañana que, por alguna razón, decidí mirar directamente hacia ese viejo árbol blanco que me había asustado brevemente y vi que no estaba allí.
Al principio, más confundido que asustado, caminé por la orilla del agua, convencido de que había confundido su ubicación. Pero no había error. Todo en el área se veía como siempre, claro en mi mente por muchas tardes de estudio, excepto por ese pequeño árbol, donde ahora solo había un espacio vacío. No tuve tiempo de pensar en ello, pero mientras pasaba el día enseñando, cada vez temía más volver a casa. Incluso intenté arreglar que un par de amigos que había hecho vinieran esa noche, pero insistieron en posponerlo hasta el fin de semana. Así que manejé solo a casa esa noche y, cuando llegué, estaba completamente oscuro. Los llamados vespertinos de los búhos y las aves del pantano me daban poco consuelo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese árbol temblando. No tenía ninguna razón para pensar algo al respecto, ni qué podría significar, pero la imagen, como un fallo horrible en la realidad, me molestaba sin importar cuánto intentara distraerme. Nunca olvidaré esa noche mientras yacía despierto en la oscuridad, escuchando fuera de mi ventana este sonido, un crujido lento y prolongado. Lo había oído antes, un sonido del bosque entre muchos, pero esa noche perforó mis nervios ya desgastados. Estuve allí mucho tiempo escuchándolo. Sonaba como si un poste tambaleante estuviera oscilando apenas a centímetros de mi ventana. Estaba demasiado aterrorizado para mirar por la ventana, así que examiné el parche de luz lunar que proyectaba en el suelo. Podía ver tantas cosas moviéndose, las ramas de los árboles en el viento, que era imposible distinguir algo. Entonces, con total claridad, escuché este ruido espantoso. Toc, toc, toc. Contra el vidrio, no había forma de malinterpretarlo, no había forma de negarlo. Claro como el día, algo estaba golpeando el vidrio justo encima de mi cabeza. No había ningún árbol creciendo cerca de la ventana, ni siquiera un arbusto o cualquier otra cosa. Intenté frenéticamente pensar en razones inventadas. Tal vez la canaleta se había soltado y estaba golpeando el vidrio con el viento, o era uno de esos mosquitos grúa chocando contra el vidrio, pero no podía obligarme a mirar y yací allí, rígido, fingiendo estar dormido. Esperé así durante unos 20 minutos antes de que el ruido se desvaneciera. Me tomó un tiempo reunir el valor para mirar, pero, por supuesto, cuando lo hice, no había nada allí. Después de un rato, fue más fácil convencerme de que realmente había sido algo normal, que solo era algo menor, y me dormí. El día siguiente fue particularmente brillante. Era ese tipo de calor denso y palpable en el aire, lo cual es mucho decir dado el clima habitual. De alguna manera, mi recuerdo de ese día, revisitado tantas veces, está saturado de calor, como una foto que se desvanece con el tiempo al dejarla a la luz. Cuando me levanté por primera vez, era solo otro día. Los eventos de la noche anterior y el árbol extraño fueron olvidados mientras pasaba por los rituales matutinos automáticos. Aún no hacía mucho calor y todo estaba bien iluminado. La vista del pantano era hermosa. El sol detrás del dosel parecía cubrir cada hoja con oro. Había un aumento de ruido de aves y vi un par de aves zancudas buscando ranas o lagartijas, anticipando el calor del día. Trabajé mucho en mi estudio por la mañana. Después de tomar demasiados cafés, me sentía inquieto por la sobreestimulación y no podía concentrarme más en el trabajo, mirando constantemente por la ventana y encontrando tareas para hacer. La vista por la ventana era especialmente atractiva. La cafeína y el brillo proyectaban todo con gran detalle. Al ver algo de basura en la orilla, me convencí de sacarla. Así que, felizmente, fui al agua y me puse a limpiar las pequeñas islas y riachuelos, recogiendo la basura que había llegado durante la noche, o tal vez algunas llevaban allí mucho tiempo antes de que llegara, era difícil de decir, apilándola en un pequeño montón de desechos. Fue entonces cuando ocurrieron algunas cosas extrañas, en un solo momento. Noté un libro encuadernado, medio enterrado en un banco de detritos alrededor de la orilla. Conscientemente, lo saqué del resto, con una sensación al respecto. Lo abrí, estaba un poco cubierto de lodo, y revisé un par de páginas. Era una colección anual de números de una revista de negocios. Había muchos números diferentes con portadas y demás. Parecía orientado a negocios. Sin embargo, al final, había una lista de las subvenciones del año, que incluía becas para trabajos universitarios.
Al revisar la lista de becas, vi, con gran sorpresa, mi nombre. No le he contado esta historia a muchas personas, pero cada vez que lo hago, parecen no impresionarse por este hecho. Por supuesto que estaba allí, tenía una beca y era una revista de negocios con una lista de becas. Lo sé y no estoy diciendo que fuera necesariamente paranormal. Pero entiendan lo raro que se sintió estar en el lugar más lejano de casa en el que había estado, tomar un libro al azar del agua y ver mi propio nombre en él. Independientemente de lo estúpido que fuera, temblé. Cerré el libro y lo puse en el montón de basura. Luego me puse de pie para levantarme y vi a un hombre parado al otro lado del arroyo mirándome. Ya estaba un poco inquieto, casi me muero del susto cuando lo vi. No era solo que no había visto a ninguna otra persona en la propiedad desde que llegué, no era solo que estaba allí, en silencio, mirándome. También estaba parado medio detrás del tronco de un árbol, por lo que solo podía ver un brazo, una pierna y la mitad de su cara. Pero no estaba escondido en absoluto y no podía estar intentando estarlo. Solo estaba parado medio detrás de un árbol. Su camisa y pantalones eran de un marrón grisáceo y se mezclaban bastante con el fondo, pero su cara y extremidades eran blancas y destacaban en contraste. Antes de que tuviera tiempo de recomponerme, vi su brazo saludándome, en un gesto amistoso, no amenazante en absoluto. Le devolví el saludo y luego me quedé allí, sin saber qué hacer porque no se movía en absoluto, solo permanecía exactamente donde estaba, mirándome. No había forma de que me acercara a este tipo, así que solo volví a saludar, señalando vagamente hacia mi casa para indicar que iba a entrar o algo por el estilo. Él volvió a saludar pero aún no se movía. Así que regresé a la casa, tratando cuidadosamente de mantener un paso constante, por alguna razón no queriendo caminar demasiado rápido para no revelar lo nervioso que estaba. Una vez me atreví a mirar por encima del hombro y vi su pierna, volviéndose y adentrándose en el bosque. Algo aliviado, regresé a casa y cerré las puertas con llave. Quise cerrar las ventanas también, pero el calor acumulado en la casa ya era bastante con ellas abiertas. El pegamento del papel tapiz era visible en las paredes como sudor. Los eventos aislados ahora pesaban mucho sobre mí. Aunque anteriormente ninguno de estos incidentes extraños había abrumado mi experiencia, ahora no podía evitar que mi corazón se acelerara, que me asustara con pensamientos de ese maldito hombre parado detrás de ese maldito árbol. Con gran dificultad, me calmé lo suficiente como para decidir que ir al pueblo era la mejor opción. No confiando en la seguridad del lugar, decidí llevar mi computadora portátil y demás. Así que estoy sentado en la mesa, cavilando sobre mi tazón de desayuno, cuando me di cuenta de una perturbación de luz a mi derecha. Giré y, santo cielo, había una cara justo allí. Grité en voz alta y me puse de pie, con los nervios al borde de romperse. La cara se inclinó hacia atrás y vi dos brazos levantarse. Era un hombre, su camisa y blancura me hicieron darme cuenta instantáneamente de que era el tipo extraño del pantano. Lo escuché decir lo siento, no quise asustarte o algo por el estilo y dijo que no sabía que el lugar estaba ocupado, que me vio en el pantano y estaba intrigado por un extraño en el lugar. Preguntó si podía entrar. Dije que sí, ¿qué más podía hacer? Y fui a abrirle la puerta principal. Por un momento, se quedó en el umbral, luego sonrió y me dio la mano para estrecharla, diciendo gracias y encantado de conocerte y cosas por el estilo, luego entró. De cerca, el tipo parecía bastante viejo. Estaba cubierto de un bronceado, pero claramente era blanco, y su piel parecía bastante agrietada y arrugada en algunos lugares. Su cara tenía una cualidad espeluznante, aunque no estaba particularmente mal formada, es difícil de explicar, no era una gran diferencia ni nada, pero su cara y especialmente su expresión, parecían de alguna manera más jóvenes que el resto de él. Probablemente estaba solo aturdido por el calor y los eventos del día, pero esto siempre ha quedado en mi memoria, como su cara estaba un poco desfasada. Fue un poco incómodo, yo caminando sin sentido hacia la cocina, y él parado en la entrada entre esta y el pasillo, sonriendo pero sin hablar. Le pregunté si quería café y dijo que sí y se sentó, luego preguntó sobre mí y qué hacía un blanco en los pantanos. Le conté sobre mis estudios de manera vaga, reacio a decir demasiado a este viejo extraño sonriente. Pero resultó que no parecía estar remotamente interesado en mí en absoluto.
Solo sonreía atontadamente y, tan pronto como dejé de hablar, comenzó a hablar de sí mismo, sin ninguna indicación de haber escuchado lo que acababa de decir. Puse los cafés y me senté en la mesa mientras él seguía hablando con entusiasmo. A veces se adelantaba a sí mismo y terminaba una frase con un revoltijo de palabras sin sentido en este grueso acento de hombre del monte. No parecía inmediatamente amenazante, pero definitivamente no sentía que estuviera en su sano juicio. Dijo que vivía al norte pero que vivía de la tierra en el pantano la mayor parte del tiempo. Durante un largo rato habló de trabajar la tierra y atrapar su propia comida, viviendo en chozas y cosas por el estilo, pero luego soltó una risa torpe y preguntó en voz alta: ¿Tienes una chica aquí? Me tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, su sonrisa se desvaneció por completo y preguntó, de repente se rió, casi enojado: ¿Hay una chica aquí, amigo? Negué con la cabeza, pero ahora el ambiente había cambiado completamente. Estaba agarrando la mesa con fuerza. Y tan rápido como llegó, ese momento pasó y él continuó como si nada hubiera sucedido. Fue la cosa más esquizofrénica que había visto. No recuerdo qué dijo después de eso, pero eventualmente se despidió, sin tocar el café, y, tras caminar un poco hacia el pantano, se dio la vuelta, me miró y dijo, como si compartiéramos una broma: ¿no podrías mantener a una chica a salvo aquí con todos esos malditos Warrigals? Y se alejó. La palabra Warrigals era un término usado en el siglo XIX para referirse a las personas aborígenes. Bastante asustado, cerré todo con llave, tomé mis cosas y el coche y me fui al pueblo. El calor no cedía y el viaje en coche está un poco borroso en mi mente. Afuera de la escuela, vi a otra maestra guardando sus cosas en su propio coche. Me saludó y me acerqué a su lado. Debí parecer alterado porque me preguntó qué me pasaba. Le conté sobre el hombre extraño, a lo que ella sonrió con complicidad y dijo: ¿Te asustó? Me explicó que era travieso pero inofensivo. Recuerdo sus palabras: te molestará, pero no le hace daño ni a una mosca, si es que es él. Dijo que no se le veía a menudo. Era como si estuviera hablando de una leyenda popular más que de un hombre real. Aparentemente, este hombre había vivido cerca de la zona hace unos 9 o 10 años, y hasta entonces había sido un visitante regular en el pueblo, un tipo muy querido. Ella, que era mucho más joven en ese entonces, recordaba que él pasaba por el pueblo en su coche vendiendo verduras y mermelada casera, y que era muy apreciado por la mayoría. Su esposa solía acompañarlo. Los describió como una dulce pareja de ancianos. Eran tan respetados que, cuando su esposa falleció, fue enterrada cerca de los terrenos del pueblo, y algunos amigos del lugar ayudaron con el funeral. El hombre estaba obviamente destrozado y parecía completamente en shock durante mucho tiempo después de eso. Sus visitas al pueblo se volvieron menos frecuentes. Su actitud parecía haber cambiado sutilmente, todavía alegre, pero de una manera más extraña. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Todos entendían su dolor tras la pérdida de su única compañía cercana, así que cuando hacía referencia a ella en passing, hablando de sus actividades diarias como si no estuviera muerta, había principalmente simpatía, junto con la expectativa de que, con algo de apoyo, volvería a ser el de antes. Pero las cosas solo fueron cuesta abajo desde allí. Hubo encuentros incómodos en los que preguntaba a la gente si la habían visto por ahí, a lo que no había una respuesta fácil. La incomodidad no disminuía cuando empezó a aparecer desorientado, llorando, diciendo a la gente que su esposa había desaparecido y que era necesario formar un grupo de búsqueda de inmediato. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando alguien se negó a seguirle la corriente y le dijo directamente la verdad. Su esposa estaba muerta, enterrada no muy lejos del pueblo. Según todos los relatos, la reacción del hombre fue de sorpresa, aunque no tan desquiciada como se podría haber esperado. Pareció aceptar con tristeza lo que le habían dicho y no se le vio por el pueblo durante un tiempo. Pero cuando regresó, su comportamiento era aún más perturbador. Anunció que no confiaba en un solo maldito Warrigal y que sabía que habían hecho algo con su esposa.
Tras algunos discursos ebrios contra los War Eagles, acusándolos de haber robado a su esposa y mantenerla cautiva en algún lugar, los líderes locales lo disuadieron firmemente de seguir viniendo al pueblo como solía hacerlo, y pareció entenderlo porque no se le volvió a ver en el pueblo. Se corrió la voz desde algunos bares del norte de que lo habían visto borracho como una cuba, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que los War Eagles del pantano habían atormentado a su esposa en sus últimos días, volviéndola loca con sus travesuras, y que él no le había creído hasta que fue demasiado tarde. Ahora estaba completamente convencido de que una tribu la había secuestrado y la mantenía cautiva en algún lugar del pantano. También se supo que había perdido su casa y su coche, pero aún se le veía de vez en cuando en las afueras del pantano, cazando. Eventualmente, ni siquiera era un habitual en los bares y, con el paso de los años, se desvaneció en una figura medio mítica, el viejo loco del pantano. Sin embargo, era real. A veces, los grupos de caza del pueblo lo veían, incluso comerciaban con él a pesar de su ahora completa hostilidad hacia cualquier War Eagle que encontrara. Esa fue la historia que me contó. Ella enfatizó, como yo lo hago aquí, que no podía confirmar nada de esto, teniendo solo recuerdos de los años felices del hombre y no habiéndolo visto desde entonces. Parte de la historia probablemente era solo el adorno de una leyenda. Pero que estaba en el pantano durante largos periodos era seguro. Y los grupos de caza que se cruzaban con él siempre reportaban que estaba convencido de la existencia continua de su esposa, como cautiva de alguna tribu desconocida en el pantano. Esta historia me dejó sintiéndome abrumado, agotado, pero algo aliviado. El carácter aterrador de este hombre se redujo bastante por lo patético de su historia, y sentí un poco de lástima por él. Pero no quería volver a casa por un tiempo y pasé un rato solo en el pueblo antes de regresar. Llegué a casa justo después del atardecer, cuando aún había una luz tenue, pero mientras miraba tentativamente alrededor de la casa, medio esperando que algo saltara y me asustara, noté una oscuridad mayor de lo habitual. Me tomó un tiempo, pero investigué las ventanas y descubrí que en las que daban al pantano había una capa creciente de esos malditos moluscos parecidos a percebes. Es difícil describir cómo fue ver un grupo de estas cosas apelotonadas en el vidrio, pero si has visto el interior de un percebe, la parte carnosa bajo la concha, tienes una buena idea. Casi vomito. No quería hacerlo, pero reuní el valor para salir y rasparlos. La parte inferior de la pared estaba prácticamente cubierta de ellos. Muchos llevaban allí mucho tiempo o tal vez se habían secado y endurecido al sol, porque rasparlos era como arrancar dientes, y cuando finalmente caían, se llevaban un pedacito de madera astillada con ellos. La oscuridad se asentó y yo seguía trabajando, usando las luces interiores y mi linterna. Solo cuando terminé, dejando un montón maloliente de esas cosas al pie de la pared, montones de cáscaras con las que no podía molestarme en hacer nada, me di cuenta de lo tarde que era y del profundo silencio que permeaba todo. Los pequeños sonidos se amplificaban dolorosamente, intensificados por mis nervios desgastados, como las gotitas de agua en algún lugar cercano, cuando un pájaro o un pez o algo se movía, y el leve susurro de las hojas en una noche mayormente tranquila. Tenía la sensación de estar siendo observado. Estaba bien consciente de que era solo mi mente jugándome trucos, pero después de los eventos del día, no podía soportar a este viejo travieso, así que rápidamente apunté la linterna hacia la línea de árboles, lo suficientemente rápido como para atraparlos y intentaba huir, pero no había nada. Entonces arrastré la luz lentamente por la orilla, escaneando cuidadosamente en busca de cualquier señal de movimiento. Cada sonido que escuchaba era él fastidiándome, y temblé un poco. Entonces, cuando mi agarre se estabilizó un poco, lo vi. Un grupo de enredaderas muertas, o tal vez un árbol, medio desplomado, medio envuelto alrededor de la base de un gran pino antiguo. Por alguna razón, no pude evitar enfocarme en él. Algo en él parecía claramente fuera de lugar. Recuerda que había tenido mucho tiempo para conocer el panorama del pantano, y algo incierto me golpeó sobre este grupo blanco. Luego, en un movimiento horrible, se retiró hacia atrás y se metió detrás del árbol. Por un momento no pude hacer nada, paralizado por el miedo, cuando el silencio fue roto por una serie fuerte de crujidos y chasquidos, y supe que algo grande se movía por el monte.
Sin perder tiempo, corrí hacia adentro y puedes imaginar la noche sin dormir que pasé allí, casi orinándome encima cada vez que escuchaba un búho o la casa crujir. El olor de esos malditos percebes había impregnado la casa. Solo el olor, como azufre, podría haberme mantenido despierto. El golpeteo desde mi habitación resonaba en la sala, donde me acurruqué en el suelo como un paranoico. De alguna manera, los mosquitos grúa estaban entrando, y de vez en cuando uno aterrizaba cerca de mí y tenía que aplastarlo. Recuerdo escuchar un tipo de chasquido y mirar hacia arriba para ver mi techo cubierto de esas malditas cosas. Mientras miraba su masa negra de cuerpos, el golpeteo parecía registrar mi pulso, volviéndose más fuerte y rápido. Estaba sudando profusamente, con miedo de mirar las ventanas, intentando ignorar el calor, los insectos y el golpeteo hasta que fue demasiado y encendí el televisor, un equipo viejo que aún tenía antenas de conejo y captaba apenas la señal más glitchy, pero al menos ahogaba el golpeteo. La pantalla solo mostraba estática y las formas más vagas de lo que parecía un infomercial o algo por el estilo, pero la calidad del sonido era perfecta cuando escuché, a los pocos segundos de encenderlo. La beca anual ha sido otorgada a Anónimo, quien realizará trabajo de campo en Arnhem. Felicidades, Anónimo. Las palabras apenas se registraron y ya no podía soportar más, así que dejé el televisor encendido y el sonido funcionó para un par de nombres más antes de ceder a un suave estática que subía al máximo volumen. El golpeteo notó esto y se volvió más fuerte, latiendo como un metrónomo. En ese momento, casi me estaba riendo. Me sentía un poco delirante y no podía comprender si esto estaba pasando realmente o no. Entonces, un sonido diferente resonó por el pasillo. Un golpe fuerte y claro, en la puerta principal. Esperé en un silencio aterrorizado. Vino otro golpe. Y luego una voz. Oye, Anónimo, ¿estás en casa? La voz era familiar. Mis amigos del pueblo, había olvidado que vendrían el fin de semana. Oye, Anónimo, se supone que íbamos a pasar el rato, recuerda. Pero, ¿por qué estaba aquí a las 3 de la madrugada? Vamos, hombre, puedo verte por la ventana. Miré hacia las grandes ventanas, pero solo podía ver la noche oscura afuera. Tal vez vi algo vago. Mi amigo saludando. O solo árboles rozándose entre sí, o insectos en la ventana. Era imposible de decir. La idea de dejar entrar a otra persona me hizo darme cuenta del estado en que estaba, la cantidad de insectos en las paredes y el techo, y ese olor espantoso. Grité que iba a dejarlos entrar, que solo sería un minuto, sin respuesta. Mientras recorría el pasillo, noté que ya no podía escuchar el golpeteo. Encendí la luz exterior, pero no podía distinguir nada a través del vidrio moteado de la puerta. Tomé la manija y abrí la puerta principal, luego miré hacia un porche vacío y la sección frontal desierta. Grité si estaba ahí afuera o no. Entonces, desde detrás de mí, escuché la respuesta. La otra puerta, Anónimo. ¿Qué demonios? Pensé, definitivamente lo había oído llamando desde la puerta principal, pero en ese momento no podía confiar en mis propios sentidos, así que solo grité que no fuera flojo y que viniera por la puerta principal. Una larga pausa, mientras estaba en la puerta abierta, luego. Vamos, Anónimo, no seas flojo, ven y abre la puerta. En ese momento, me sentía apenas despierto, apenas registrando mis pasos mientras volvía por el pasillo. Al acercarme al lado de la casa, donde había raspado todos los percebes, el olor fétido aumentaba constantemente y me acerqué a la puerta trasera, mirando por la ventana para ver si había alguien allí. Por un momento no vi nada, solo el pantano vacío a ambos lados, luego giré para mirar hacia el lado de la puerta y vi, mirándome de vuelta, una cara tan maldita y horrible que ni siquiera me gusta pensar en ella hoy. Grité y caí hacia atrás, y esa cosa huyó rápidamente. El shock me dejó mareado y pensé que vomitaría. El olor, junto con lo que quedaba de mi cordura, me hizo saber que tenía que tapiar las ventanas, cerrar la puerta con llave y resistir la noche. Mientras recuperaba mis sentidos, tuve que sostenerme de la pared, agarrarme de cosas para ponerme de pie. Una vez que lo hice, todavía estaba tambaleándome en mis tobillos, como si tuviera mareo, cuando escuché el inconfundible sonido de ollas esparciéndose por el suelo de la cocina. Me di la vuelta y me di cuenta de que había dejado la puerta principal abierta de par en par.
El peso del calor en el aire parecía filtrarse en mis poros y me hundía en la esquina contra la puerta trasera. Los escalofríos que recorrían mi cuerpo eran palpables. No podía emitir un sonido aunque quisiera. Estaba completamente concentrado en mantenerme quieto y escuchar con una claridad casi como si estuviera drogado, supongo que por la adrenalina. Entonces, de nuevo, el choque de cubiertos revueltos y un silbido lento, como una inhalación ahogada. Cuando todo estaba silencioso e inmóvil, apenas podía contener los temblores de mi cuerpo. Mi mente no procesaba nada más que los ruidos provenientes de la cocina. Registré la fría impresión de la manija de la puerta en mi palma, pero no me atreví a girarla, por si crujía. Luego, un crujido suave, como de piel presionando contra el suelo. Vi algo blanco asomándose en el pasillo, y de nuevo el silbido bajo. Lentamente, unos pequeños ojos redondos giraron y me miraron directamente. Corrí como loco a través de la puerta, un destello blanco pasando por las ventanas hacia la puerta abierta. Me lancé hacia adelante a ciegas y corrí, sin saber en qué dirección ni hacia dónde. No podía permitirme preocuparme por estar corriendo directamente hacia el pantano. La idea de volver por el coche, de rodear la casa, una vez que comencé a correr, era una opción descartada. Ni siquiera se me ocurrió. La sensación del lodo filtrándose y chapoteando en mis zapatos, y el saber que se acumulaba allí, haciendo cada paso dolorosamente ruidoso. Más de una vez, mi pie se enganchó en una raíz dura y caí de bruces, pero nuevamente, no podía permitirme reconocerlo y simplemente me levanté cada vez. No había visibilidad, incluso cuando mis ojos deberían haberse adaptado a la luz. Cualquier luz de luna estaba completamente oscurecida por el dosel abarrotado. Mientras corría, no había sonidos, pero para cuando mi cuerpo había superado su límite y estaba tambaleándome agotado entre los árboles, sudando, escuché mucho ruido de insectos en el agua y, ocasionalmente, fragmentos de alas de pájaros agitándose cerca, y croares extraños. Frenéticamente, intenté distinguir ese horrible silbido, pero no podía concentrarme en esto por un periodo prolongado, porque hacerlo parecía convertir la experiencia en una realidad práctica, en lugar de un sueño febril, que era lo único que podía permitirme procesar. Llegó un momento en que ni siquiera me movía rápido, era un desastre empapado de sudor, al borde del desmayo y cubierto de lodo, no había señal alguna para saber dónde estaba, solo las enormes figuras de los árboles alrededor y las masas informes del pantano. Mis rodillas comenzaron a deslizarse bajo mi peso y escuché un chapoteo que silenció a todos los insectos mientras me desplomaba en el agua, mi cuerpo entero sucumbiendo a un entumecimiento de alfileres y agujas de una vez. Con la cara medio enterrada bajo la línea del agua, solo pude levantar la cabeza con dificultad, y el agua salobre olía intensamente a ese hedor sulfuroso. Durante mucho tiempo estuve allí, en un pequeño charco para mí solo, mi piel no sentía nada a su alrededor. Poco a poco, el ruido de los insectos volvió a la superficie del agua, y parecía que podía escuchar los clics distintivos y los chapoteos de cada uno. Nada en la luz ni en el sonido cambió. Si había luna, estaba perdida bajo capas y capas de ramas y nubes. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado. No podía siquiera adivinar cuánto tiempo había transcurrido hasta que un ruido extraño emergió, lentamente, desde algún lugar al este de mí. E inmediatamente supe que no era un sonido de animal ni del bosque, porque era el sonido de estática de televisión. La vida de los insectos se silenció y hasta el sonido del agua y el dosel parecía desvanecerse mientras este ruido blanco espeso se extendía y se acercaba. Me tomó toda mi fuerza reunir solo un brazo. Ahora se escuchaba el suave chapoteo de pies en el agua, haciéndose más fuerte. Al extender el brazo, sentía como si cada tendón en mi hombro fuera a romperse. Mis dedos agarraron lo primero que encontraron y sentí mi cuerpo siendo arrastrado hacia adelante. De alguna manera, cubierto de lodo, temblando como loco, y con cada articulación ardiendo, me desplomé en la cáscara volcada de un tronco y, con los últimos restos de energía que me quedaban, me arrastré completamente dentro del tubo oscuro. Esto amortiguó el leve chapoteo de los pasos. Allí me desplomé como una muñeca de trapo, incapaz de esforzarme más. En algún lugar cercano, escuché un débil H. Ahora no podía controlar mi respiración ni mi quietud.
No podía ver nada más que una rendija en forma de media luna en la abertura del tronco cerca de mis pies. El interior del tronco era muy frío y pegajoso, pero mi incomodidad no significaba nada mientras forzaba la vista hacia esa pequeña rendija de visibilidad. Por un momento, algo grande y blanco la bloqueó. El sonido de la estática era abrumador, como si hubieran arrojado un televisor al pantano. Pero luego la cosa desapareció, y con el tiempo el ruido se desvaneció. Y con el tiempo, el ruido de los insectos volvió. No sé por qué me desmayé. Mis ropas estaban pegadas a mis huesos y se habían secado allí. Lo mismo con el lodo en mis zapatos. Por un momento pensé que estaba paralizado, luego un centímetro de tronco aplastado bajo mí cedió y me di cuenta de que estaba medio fosilizado en esa porquería. Mis ojos estaban tan incrustados de tierra y mugre que al principio no se abrían, y había un escozor apagado mientras despegaba mis pestañas, y la luz completa del sol quemaba a través, abrumando mis sentidos. Me tomó un poco darme cuenta de que estaba despierto y dónde estaba. El olor a compost del interior del tronco y la sensación de cosas moviéndose debajo de mí y ciertos objetos húmedos enrollándose lentamente por mi cabello me alertaron de eso. La sensación de gusanos deslizándose por mi cuero cabelludo, enroscándose en las raíces del cabello, debería haberme hecho querer arrancarme todo el pelo, pero no había forma de pensar en esto que tuviera sentido para mí ya. Solo quería sacarme del tronco y volver a la casa. Sabía que tenía que empacar mis cosas y no regresar. No había recuperación de esto, pero en algún nivel sabía cuán verdaderamente perdido estaba ya, y cuán caliente estaba el día y cuán seca estaba mi garganta y boca. Mis retinas estaban quemadas por el calor y la falta de sueño, mientras me levantaba, doblando las rodillas y arrastrando mi cuerpo hacia afuera primero por los pies, noté algo diferente bajo mi brazo, una clara falta de sensación en mi axila. Mientras me despegaba hacia el charco poco profundo de la noche anterior, desprendiendo arañas y gusanos que caían de mi cabello, me examiné. Había muchos cortes en el brazo, cuando raspé el lodo. Pero luego levanté el brazo y esta vez no pude mantener la calma, y grité una y otra vez cuando vi el agujero de mi axila lleno de un gran grupo endurecido de percebes. Grité tanto que estaba teniendo arcadas secas, y caí de rodillas en el agua. En un momento de distracción de pánico, me obligué a notar cómo el charco reflejaba exactamente el azul del cielo. Sin los árboles ennegrecidos, la escena parecería dos planos intersectados de cielo y cristal. Pero la sensación de todos esos miles de pequeñas conchas, formando montones en mi axila y las pequeñas islas de ellas que bajaban por mi brazo y en las hendiduras de mis costillas. Concentrándome, improvisando una curiosidad grotesca, llevé mi mano a la superficie rocosa del bulto principal y apreté los dientes mientras mis uñas raspaban hacia abajo, atrapándose en algunos huecos y luego forzando tan fuerte como pude. Hubo un crujido fuerte y un relámpago de dolor me golpeó el lado, haciéndome tambalear una vez más. Una grieta había aparecido en el bulto, bajo la cual estaba el borde rosado del interior viscoso. Pero no podía sacarme la horrible fuente de ese dolor, la sensación de sus pequeñas raíces tirando y reventando en mi piel. Finalmente vomité. El entumecimiento fue superado por una hiperconciencia de todas las pequeñas raíces extendidas en mi carne. Me tomó todo superar la sensación para encontrar una roca. Con la roca firmemente en la mano y sudando mucho, la golpeé una, dos y otra vez contra la masa. Cada vez crujía y reventaba, pero el dolor empeoraba y la horrible conciencia pulsante de todas esas raíces solo aumentaba, como si se aferraran más fuerte allí dentro. En algún lugar entre los árboles, el olor a humo, y estoy moviéndome hacia él a toda velocidad, delirante. Hay un susurro de un fuego crepitante y todo lo que puedo hacer es seguirlo, desesperadamente. La luz esmeralda de las llamas quemaba el aire y el rico olor era tan reconfortante que por un momento olvidé las cosas horribles en mi cuerpo. Tropecé saliendo de los pinos hacia un pequeño claro, que parecía un parche de pantano drenado, donde se podía ver una especie de cabaña de madera tosca, que parecía ensamblada apresuradamente con unos pocos troncos pequeños, ofreciendo poca cobertura. El fuego ardía a solo unos metros, sin protección, desde un montón de ramitas y hojas secas, sin considerar la cabaña.
Luego, mis ojos fueron atraídos al borde exterior del claro, marcando sus límites contra el agua, donde se habían erigido varias estacas afiladas, cada una adornada con las caras negras de animales en descomposición. La mayoría parecían perros o zarigüeyas, pero era imposible distinguir hasta qué punto se habían podrido. La vista de estas cosas, envueltas intermitentemente por el humo, era algo para contemplar. ¿Quién es? Llegó una voz y se me ocurrió que una figura se movía en algún lugar dentro de la pared de humo. Por favor, solté, apenas coherente, estoy enfermo, necesito ayuda. La figura se quedó quieta por un momento, luego avanzó, saliendo de la negrura. Reconocí inmediatamente la cara vieja joven del hombre del monte, al principio sin sonreír, entrecerrando los ojos, luego radiante, alerta y con los ojos bien abiertos al verme, como diciendo qué bueno que pudiste venir. Aquí mi memoria falla. Sé que colapsé varias veces, tal vez me desmayé, porque el tipo me lo dijo. Hasta el día de hoy no puedo recordar cómo llegamos a su cabaña, donde estaba tendido en una cama improvisada inestable, y me dijo que me quedara quieto mientras buscaba algo. Lo siguiente que sé es que sus dedos secos y viejos están presionando algo en mi boca, píldoras, y tragué automáticamente. Luego, mientras sus dedos estaban allí, los movió un poco, sabían horrible, y comenzó a reír a carcajadas. Luego, la boquilla de una botella de agua, un trago para bajarlas. Pregunté qué era y se ocupó con algo en una bolsa, durante lo que parecieron minutos antes de anunciar tramadol. Mientras los analgésicos hacían efecto, entraba y salía del sueño. Una o dos veces que desperté, fue para ver al hombre agachado a mi lado, trabajando duro en la axila, y un ruido sordo de raspado, pero sin sentir nada en absoluto. A su lado, vi al perro más feo que había visto en mi vida. Parecía como si hubiera salido completamente formado del lodo del pantano, su cuerpo estaba húmedo o sin pelo, parecía esteras negras de cuero doblado. Hubo un ruido fuerte de objetos contundentes rechinando entre sí, un sonido nauseabundo de succión y luego el lento schlut de la longitud de raíces siendo arrastradas hacia afuera, algunas rompiéndose a la mitad, donde colgaban flácidas de pequeños agujeros ensangrentados bajo mi brazo. La vista me dio náuseas y miré al perro, su boca espeluznante desplegándose en una sonrisa amistosa, mientras dejaba caer la masa en su mano en un balde, donde golpeó con el sonido húmedo barra sólido de un martillo sobre un montón de huevos envueltos en una toalla mojada. Rápidamente, moviendo la cola, el perro metió el hocico en el balde, emergiendo segundos después, jadeando, con la masa de hilos flácida en sus mandíbulas, su saliva espesa mezclándose con la sangre mientras la trituraba y, en tragos dolorosos, comenzaba a engullirla. Mientras lo hacía, noté como sus encías estaban llenas de pequeños agujeros cicatrizados y secos. Me desmayé. Desperté algún tiempo después ese día. Las sombras estaban inclinadas en un nuevo ángulo, creando sombras más profundas. Parecía ser tarde en la tarde. El día seguía siendo abrasador, pero una franja de nubes grises colgaba en un cielo por lo demás desierto. Un flujo constante de humedad salía de mi pecho y brazos desnudos, y podía sentirla acumulándose debajo de mí. Gimiendo, me apoyé en un brazo y miré nerviosamente los resultados finales. Había mucha sangre y suciedad, y no había vendas. También había una serie de pequeños agujeros negros apretados en mi carne bajo el brazo, el vello, al parecer, había sido arrancado con las cosas, cada uno filtrando un pequeño hilo de sangre, cosido en una costra ligera por el calor. Un par aún tenían pequeñas raíces colgando de ellos. Apretando los dientes, arranqué estas últimas restantes. Demasiado sensible a la sensación de su longitud húmeda despegándose, y al frío del aire en los nervios expuestos, y la carne en el agujero recién excavado. Mientras me apoyaba en el brazo para sentarme, sentí la sensación espantosa de todos los agujeros, estirándose abiertos y tomando una bocanada colectiva de aire fresco. Pero la fiebre parecía estar desvaneciéndose un poco. Quería agradecerle al hombre. No estaba por ningún lado y estaba demasiado débil para llamarlo, pero vi que el perro de aspecto prehistórico todavía estaba a mi lado, jadeando felizmente. Bajé la mano y froté el lado de su cara, luego, cuando se acercó más, lo acaricié lentamente. Jadeaba y babeaba.
Las sombras se alargaron y logré poner ambos pies fuera de la cama, inclinándome por la cintura para acariciar al perro, que lo estaba disfrutando. Era lo más cercano a una experiencia normal que había tenido en mucho tiempo, que esta simple actividad se sentía como el mayor consuelo del mundo. Entonces el hombre entró agachado, sonriendo locamente, y preguntó cómo estaba. Le dije que bien y le agradecí efusivamente. Como la vez anterior, pareció desconectarse, solo esperando para decir lo suyo. Sin ceremonias, me pasó un plato de trozos de carne maloliente, como para callarme. Era y sigo siendo vegetariano, pero esa carne rancia probablemente siempre destacará en mi mente como una de las mejores comidas de mi vida. Me alegra haberte encontrado, dijo, más de una vez. Habló con el mismo ritmo apresurado que la última vez, si no más. Parecía no querer discutir mi salud ni cómo quitó los percebes, optando en cambio por darme un largo discurso sobre los malditos War Eagles. Sin embargo, mientras continuaba, quedó claro que consideraba los percebes solo una extensión del fenómeno de los War Eagles, alguna clase de táctica que usaban o forma que tomaban. Pero ni siquiera estaba tan claramente definido. Conectaba patrones con todo el entusiasmo de un teórico de la conspiración, todo el tiempo arrojándole a su perro pequeños trozos de su plato, sin comer nada él mismo. En algún lugar a lo lejos, una serie de sonidos resonaron, mis nervios destrozados exigieron que girara la cabeza bruscamente en esa dirección, el viejo solo seguía hablando. Observé que el cielo se estaba volviendo rápidamente más nublado. Estaban volviéndose más astutos, dijo, pero el fin estaba tan cerca. Pregunté a qué distancia estaba el pueblo. No escuchó ni le importó y me dio una mirada severa mientras decía que sabía que estaba cerca ahora. Había encontrado fotos de ella, dijo, y sus ojos se iluminaron. Sacó 2 volúmenes cubiertos de lodo de su bolsa y, con un movimiento practicado, los abrió en las páginas que quería mostrarme. Los examiné. Uno era un grabado antiguo, o una fotografía, era difícil de decir, el otro una revista femenina de hace unos años. En cada uno, había dibujado un círculo fuerte alrededor de una cara en el fondo, en ambos una mujer, aunque claramente no era la misma persona. Pero asentí de todos modos y dije, esta es tu esposa. Ahora se puso de pie, su plato estrellándose contra el suelo. ¿Cómo demonios sabías eso, gritó. El perro soltó un gemido bajo, reconociendo el cambio en la atmósfera. El cielo estaba moteado con parches de luz. Comenzaba a caer una llovizna. Improvisando por miedo, dije que él me había contado todo al respecto en mi casa el otro día, y repetí lo que había oído de mi amiga en el pueblo, pero como si lo creyera completamente. Mientras escuchaba, parecía confundido, luego debilitado, casi arrepentido, y se sentó de nuevo, recogiendo el plato y alimentando al perro a medias. Sí, lo hice, ¿verdad?, murmuró, convenciéndose a sí mismo mientras hablaba. Me di cuenta de que no sabía cuántos días habían pasado desde que nos encontramos y luchaba por traer el recuerdo con claridad, su rostro una imagen de frustración. Luego, un destello cruzó su cara y volvió a las grandes sonrisas y al discurso frenético. La tenían en una bóveda de cristal, dijo, en medio de un claro seco en el bosque. Usaban rituales, no jugaban según nuestras reglas, eran, como dijo, repugnantes, tan repugnantes, mientras decía esto, arrojaba pedazos de carne a la boca del perro cada vez más rápido. Al principio pensé que ella solo estaba envejeciendo, viendo cosas, dijo, pero luego encontramos huellas que iban hacia la casa. Ninguna de regreso. Ahí supe que venían por ella. Y ahora me quieren a mí, quieren atraerme, seduciéndome con estas fotos. Sacó más revistas, con casi todas las páginas mostrando una cara de mujer rodeada por un círculo. Continuó y continuó, hablando de cuánto lo disgustaban, de que la única manera de recuperarla era jugar su juego, sin importar cuánto tiempo tomara. Pero seguía volviendo al asco, cuánto lo disgustaban. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte, goteando a través de los amplios espacios en el tejado de la cabaña, y parecía empujarlo más profundamente en la espiral en la que estaba, hablando de su asco. Una vez que lo dijo, no podía sacudírselo, y parecía incapaz de contener su repulsión. Entonces agarró el hocico del perro con fuerza y lo jaló de cabeza hacia mí.
«Mira eso», gritó por encima de la lluvia, empujando al perro que gemía hacia adelante, «mira lo que hacen». Con fuerza, sin inmutarse por sus intentos de zafarse, levantó sus labios y señaló las encías llenas de agujeros. «Mira», gritó, más alterado que nunca. La lluvia ahora caía con fuerza. Sus ojos estaban furiosos, parecía no notar que el perro lloraba y clavaba sus garras en sus manos, lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Había agarrado los labios superior e inferior con fuerza y gritaba más y más, como para ahogar sus llantos. «Mira lo que hacen». Mientras jalaba las mandíbulas superior e inferior abriéndolas ampliamente. «No», dije débilmente mientras se escuchaba un pequeño crujido y el perro soltó un largo aullido de dolor y comenzó a retorcerse más rápido, golpeando las manos de su amo incesantemente para que se detuviera. Pero él solo jaló más fuerte. «¡Qué repugnante es!», gritó. Aunque levanté un brazo débilmente para protestar, una línea de sangre se formaba en los lados de la boca del perro. Sus grandes ojos húmedos se llenaron de dolor mientras los bordes de su boca se rasgaban y se partían más y más. Ahora estaba enloquecido, aullando por su vida y golpeando una y otra vez. Pero él lo levantó del suelo y con un rostro de esfuerzo furioso lentamente desgarró las mandíbulas hasta que, de repente, se rompieron completamente, extendidas y rotas, revelando su garganta cruda y gorgoteante, resbaladiza de sangre, que soltó un gemido sobrenatural. Con eso, lo dejó caer al suelo, pero la pobre criatura no dejaba de hacer ese ruido, y se retorcía, golpeando su cráneo contra el suelo duro una y otra vez con golpes sangrientos, astillando las mandíbulas aún más, hasta que finalmente debió rendirse porque yacía allí gimiendo suavemente, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones doloridas. Sin perder tiempo para recomponerse, recogió una estaca ya afilada y, en lo que pareció un solo movimiento, levantó al perro y arrastró todo su cuerpo a través de la estaca, de modo que solo la punta se asomaba por encima de las mandíbulas partidas. Quería tanto creer que estaba muerto, pero mientras miraba, vi un ojo húmedo bajar para encontrar el mío y tuve que apartar la mirada. Como si leyera mi mente, dijo, con un retorno gradual a su confusión vagamente triste, «tienen que estar vivos, para los rituales». Se arrastró fuera de la cabaña, llevando la estaca en la espalda. Sabía que tenía que escapar, pero la lluvia solo empeoraba. Así que salí, tontamente, a observar sus esfuerzos por limpiar el suelo y clavar la base de la estaca en la tierra, estableciendo un tótem más. Pero noté una sensación en él. Soltó la estaca y, con la lluvia corriendo por su barba desaliñada, miró fijamente hacia el bosque. Seguí su mirada, más allá de las líneas de pinos y las paredes superpuestas de niebla, justo a tiempo para ver un enorme pino viejo, doblándose por la mitad, temblando ligeramente, moviéndose, casi rebotando a su lugar, soltando una capa de agua al aire. Luego las copas de los árboles enormes, se agitaron con el movimiento de algo empujándolos. Mientras estábamos bajo la estaca recién puesta, hubo un rugido de trueno desde el bosque, no trueno, un ruido más agudo, como placas de metal rechinando unas contra otras, seguido de una serie de golpes imponentes que enviaron vibraciones por mis piernas. Bajo el ruido de la lluvia, percibí el sonido de una estática espesa y comencé a retroceder hacia la cabaña. El viejo se quedó en el lodo y la lluvia, y comenzó a gritar cosas que no podía escuchar. Hubo otro gemido ensordecedor, y una forma oscura pasó por las copas más altas de los árboles momentáneamente. El viejo estaba ahora en la pared, recogiendo algo, un rifle, hubo un clic y luego inmediatamente disparó. «¡Vamos!», gritaba. «¡Vamos, malditos idiotas!». Hubo otro disparo, y otro. Los gemidos tectónicos venían cada vez más, y los árboles eran doblados y empujados por algo masivo detrás de ellos, y el viejo, gritándoles en la lluvia que se mostraran. «¿Dónde está?», gritó, con la cara roja y mojada y saliva corriendo desde su boca cicatrizada mientras vociferaba, soltando una ráfaga de disparos en todas direcciones. Me moví al borde de la puerta, deslizándome detrás de él en el lodo espumoso, todo el tiempo manteniendo mis ojos en la línea del bosque, hipnotizado por una especie de maravilla horrible por las cosas enormes en los pinos. «¿Dónde está? ¿Qué han hecho con ella, malditos idiotas?». A través de sus gritos, podía escuchar el vibrato tembloroso de lágrimas.
Entonces lo vi, aunque solo por un segundo, esta enorme forma negra, retrocediendo detrás de los árboles, luego un brazo largo como un árbol extendiéndose y tambaleándose hacia adelante, probando el aire como un tentáculo. El sonido de la estática y el olor a azufre eran más intensos que nunca ahora. El aire se sentía eléctrico, y ahora dos más se alzaron a toda altura y daban pasos que sacudían el suelo hacia la cabaña. Uno giró lo que supongo era su cabeza directamente hacia mí, y vi dos ojos blancos. Demasiado para mí, me di la vuelta y vi. Tropecé en la lluvia y me rompí las costillas malas. Levantándome, cojeé lo más rápido posible, apenas pudiendo ver a través de la lluvia, mientras ráfagas de balas lejanas explotaban contra el profundo raspado tectónico de las malditas cosas enormes, y por encima de todo, la voz salvaje del hombre, gritando hasta desgarrarse los pulmones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corrí no sé por cuánto tiempo, cayendo de cara en cada riachuelo, siendo destrozado por cada arbusto espinoso. El paisaje estaba completamente cambiado por la lluvia, desbordándose con pequeñas cascadas y el balanceo nervioso de árboles viejos en el viento. El alboroto era abrumador y mientras me abría paso a través del matorral denso, me alerté de algunos gritos que venían desde no muy lejos. Era mi nombre, la voz de mi amigo. Al diablo con esto, pensé, y me di la vuelta para correr en la dirección opuesta, con el pie enganchado en una rama colapsada. Tiré desesperadamente de ella, la voz acercándose más y más hasta que finalmente se rompió y corrí hacia adelante, directamente hacia esa maldita cosa. Grité mientras sus brazos salían de los árboles y me agarraban por los hombros, y luché salvajemente para escapar, hasta que miré la cara aterrorizada y confundida de mi amigo del pueblo, y sus dos compañeros siguiendo no muy lejos detrás. Mantendré el resto breve. No hace falta decir que me negué a regresar a la casa, así que mis amigos me llevaron de vuelta a la de uno de ellos. Pensaron que estaba sufriendo por exposición y me dieron ropa limpia y cosas. No podía o no quería contar mi historia completa. Hasta el día de hoy, sigo bastante reacio, por razones obvias. Solo les mostré los agujeros en mi axila y las partes sobre el hombre loco del monte. Deliberadamente omití todo lo demás. De vuelta en la comodidad de una habitación iluminada y cálida, con la tormenta sacudiendo las ventanas afuera como si ocurriera en algún lugar muy lejano, ya no confiaba en mi propia experiencia y caí en una especie de estado de sueño lúcido despierto, no del todo consciente y racional pero, sin embargo, consciente de la imposibilidad de mi propia experiencia. ¿Pero cómo me encontraron?, pregunté. Intercambiaron miradas extrañas y preocupadas, luego me contaron esta historia. Fuimos a tu casa a la hora acordada, cuando llegamos, vimos que todas las ventanas y puertas estaban cerradas, aunque hacía un calor sofocante. Así que golpeamos la puerta, sin respuesta, pensamos que tal vez habías salido a caminar o algo, así que nos sentamos en el porche delantero, fumando cigarrillos y abrimos unas cervezas. Pasó una hora completa y decidimos levantarnos e irnos. Justo cuando lo hicimos, alguien gritó desde dentro de la casa, diciendo que no estabas en casa. Estaba inundado de escalofríos de cuerpo entero cuando dijo esas palabras. Bueno, pensamos que demonios, viendo que habíamos estado allí por una hora y solo ahora este tipo decide hablar. Así que preguntamos quién era, sin respuesta. Entonces golpeamos de nuevo y esta voz, viniendo directamente desde detrás de la puerta, dice que te habías ido al pantano. Seguimos haciendo preguntas, pidiendo que nos dejaran entrar, golpeando la puerta, pero no obtuvimos más respuestas. Al principio pensamos, bueno, sabes, que eras tú haciendo una broma. Pero cuando llegó la lluvia, pensamos que debíamos al menos verificar, por si acaso. Dejé que la información se asentara en mi mente. Luego pregunté, ¿por qué pensaron que era yo haciendo una broma? ¿Por qué haría algo así? El ambiente se volvió realmente incómodo y se intercambiaron muchas más miradas. Bueno, dijo mi amigo lentamente, mirándome directamente a los ojos, la cosa es que era tu voz. Los días siguientes los pasé recuperándome. Mis amigos dijeron que me hospedarían hasta que encontrara otro lugar. Pero ahora estaba claro que no podía seguir allí. Ya no era yo mismo, no actuaba igual, parecía despojado de mi propia personalidad, y sabía que la opinión general era que me había vuelto loco. Recibía miradas en la calle, y no los culpaba.
Cuando renuncié a mi puesto de maestro, pareció un alivio para el resto del personal. Supongo que la noticia de mi descenso a la locura se extendió rápido. Solo mis amigos, que escucharon por sí mismos esa voz inexplicable, me creyeron. Fueron buenos conmigo en los días siguientes, regresando a la casa a la que nunca volví para recoger mis cosas. 3 semanas después, conducía de regreso a casa, hacia una familia que lloró mucho y seguía diciendo que mejoraría, más por su propio bien que por el mío. Pero mejoré, con el tiempo, mantuve contacto con los amigos que hice allí y completé mi tesis basada en la breve experiencia que tuve. No aburriré a nadie con los detalles de mi periodo de reintegración, salvo para decir que fue duro y continuo. Solo hay una cosa más que añadir. Ocurrió mientras vaciaban el lugar de mis cosas. Una de las personas que ayudó fue la maestra, que había sido tan amable conmigo, y como los chicos que me encontraron en el bosque, no me trató como a un loco. Lo dijo casi de paso, por alguna razón, aunque estoy seguro de que era consciente de su pleno significado. Dijo: «Sabes, no es de extrañar que te encontrarás con el viejo del pantano, ese lugar donde estabas viviendo era la casa vieja donde él y su esposa solían vivir.